seguir con información, pero del plano local. Rápidamente por la urgencia, vamos con Leila Jiménez. Leila, bienvenida. ¿Cómo te va? Adelante. En las circunstancias bueno, ya habíamos informado con respecto a una lesión cerebral en la parte posterior del cerebro, ¿verdad? Entramos a hacer unos estudios contrastados de mucha más definición y hemos encontrado una zona de sangrado, predominantemente sangrado, ¿sí? Ese sangrado vamos a tratar de corregirlo ahora a través vamos a realizarle un procedimiento, un estudio que vamos a introducir a través de un vaso sanguíneo y vamos a tratar de contener la hemorragia que se está produciendo a partir de las lesiones que tiene él, ¿verdad? En principio esa lesión no creció de una manera significativa que en este momento arriesgue la vida, pero indudablemente esa lesión ha tenido una pequeña expansión con respecto a lo que fue esta mañana, ¿verdad? El procedimiento que vamos a hacer ahora con los neurointensivistas, con los neurocirujanos, etcétera, es una intervención endovascular. Sin embargo, no descartamos que eventualmente pudiéramos necesitar una intervención quirúrgica, ¿verdad? Pero por el momento esa lesión es importante. Y bueno, estamos dando la asistencia en todos los aspectos necesarios. Está sedado, está conectado al respirador y esperamos que esa estabilidad que tuvimos en las primeras horas de hoy continuemos después de esta situación y podamos corregir ese sangrado cerebral que tiene. ¿Esta lesión por qué se da, para entender mejor, senador? Bueno, la causa-efecto es muy difícil de explicar porque él es un paciente con múltiples situaciones, vamos a decir, ¿verdad? Hay que recordar que él es una persona que tomaba anticoagulantes regularmente, etcétera, hipertenso, tenía dificultades de salud previas, comorbilidades que le llaman, ¿verdad? Y bueno, ¿cuál fue el primer evento y qué causó lo siguiente? Lo cierto y lo preciso es que tenemos un sangrado donde concurren diferentes situaciones, hipertensión, anticoagulación, etcétera, y que ese sangrado tenemos que pararlo de alguna manera. Vamos a tratar de hacerlo a través de un procedimiento endovascular que va a ser primero un diagnóstico, a ver si hay un vasito sangrante ahí y si se consigue localizar ese vasito, entonces lo que se hace es, vamos a decir, coagular desde adentro, vamos a llamarle, ¿sí? Y por el momento por lo menos no, esperemos no llegar a eso, pero sin embargo sí lo tenemos ahí a los neurocirujanos preparados por cualquier circunstancia, ¿verdad? ¿Significa que reviste gravedad, doctor? No, todo paciente que entra a una unidad de cuidados intensivos es un paciente grave, es un paciente crítico e indudablemente está expuesto a complicaciones pequeñas y mayores, todo tipo de situaciones. Por eso un paciente está en una unidad de cuidados intensivos, ¿verdad? ¿Empeoró su situación en referencia al momento en que ingresó a terapia intensiva? No, lo que nosotros nos percatamos básicamente es de que el sangrado ha aumentado en pequeña cantidad, pero ha aumentado. Por lo tanto, eso requiere de una intervención agresiva antes que eso sea un sangrado significativo que ponga en riesgo su vida, ¿verdad? ¿Un procedimiento endovascular sería? Así es un procedimiento endovascular. Esa es la terminología exacta. ¿En qué consiste básicamente eso, senador? Y eso consiste en la introducción de un catéter a través de una arteria, ¿verdad? Se lleva hasta la base del cerebro ese catéter, se inyecta una sustancia de contraste y se observa radiológicamente cuáles son las imágenes que surgen ahí. Y de acuerdo a lo que se ve ahí, se hace la intervención. Si sale todo bien esto, ahí van a poder terminar si se va a someter o no a una intervención quirúrgica. Yo no quiero adelantarme a los acontecimientos, porque estos son pacientes cambiantes, todos los pacientes críticos son cambiantes y pueden ir variando y tenemos situaciones diferenciadas con el correr de las horas y con el correr de los días. Te pediría, por favor, que no apresurarnos a decir en dar cuestiones que de repente puedan ser más que nada una intención o una especulación de mi parte. Doctor, ¿es prematuro hablar de senador? Doctor? Es prematuro hablar. Es prematuro hablar porque tenemos que ver toda la evolución del cuadro, ¿verdad? El cuadro neurológico aún no está controlado y tenemos que ver cuál va a ser la evolución de eso. Una vez que tengamos esa evolución,
estancada, vamos a decir, y podemos ver el tiempo de retroceso de las lesiones que se han producido, entonces ahí podremos hablar de pronósticos y de secuelas y ese tipo de cosas. ¿Está? Bueno, les pido permiso. Gracias. Ahí está entonces el parte médico entonces del senador Jorge Querey. Entonces ya en lo que tiene que ver con el estado del senador Fernando Lugo, luego de estos últimos estudios que ya se le estuvo realizando, lo que ya decía, entonces el sangrado creció, lo último que mencionaba, se debe realizar un procedimiento endovascular, mencionaba también, y esperar a los resultados de ese procedimiento para, bueno, determinar si es que se va a precisar o no ya un procedimiento quirúrgico. Perfecto, Leila, muchísimas gracias. Esto es lo que está pasando ahora mismo frente a este conocido sanatorio. Caminos ya a las primeras 12 horas de este evento que pone realmente hoy en una situación bastante complicada a Fernando Lugo, expresidente de la República y actual senador. Gracias, Leila, muy amable. Buenas noches. Buenas noches. Y también esto, Juan, ha tenido su repercusión en el plano nacional, por sobre todo, y también internacional. Exactamente, Marcelo. Y para ponernos un poco en contexto, recordemos que esto empezaba esta mañana. Fernando Lugo acudía al Congreso y sufría una descompensación, lo que lo llevó rápidamente hasta el primer sanatorio donde estuvo internado y posteriormente entró en observación. ¿Por qué decimos que tiene una fuerte connotación también, una fuerte repercusión internacional? Por la cantidad de artículos que estamos viendo en los medios internacionales acerca de su salud. Recordemos, Fernando Lugo, más allá de su alineación política, es un expresidente, un líder muy importante de la oposición y una figura bastante destacada entre nuestros expresidentes. Fue el primero y único hasta el momento que había roto esa hegemonía colorada en aquel año 2008. Exactamente, dejando también la Iglesia Católica como primer pilar de todo lo que significaba también su mandato y evidentemente una persona que tiene, como decías, un peso muy pero muy importante. Incluso en un momento dado se habría pensado que él podría volver a ocupar incluso el sillón presidencial. La situación complicada suya, porque ya lo decía Jorge Querey, todo lo que ha ocurrido a partir de las 9:00 de la mañana. Y lo complicado es que él ya tenía antecedentes de problemas de presión. El fin de semana estuvo en Colombia y allí aparentemente se dio un quiebre en ese tratamiento que venía llevando. Exactamente, Marcelo. El país de México señala ingresado por un accidente cerebrovascular el expresidente de Paraguay, Fernando Lugo. Siguiente publicación, por favor, para ver más repercusiones. Esto corresponde a CNN. El expresidente de Paraguay, Fernando Lugo, está en cuidados intensivos tras sufrir un accidente cerebrovascular. La siguiente también nos va a mostrar qué dice Infobae. Exactamente, el expresidente paraguayo Fernando Lugo fue hospitalizado tras sufrir un ACV, lo que marca este medio internacional. Incluso algunos detalles, mientras vemos la siguiente publicación, algunos detalles que publican incluso los medios internacionales, señalan que Fernando Lugo ya empezaba a presentar síntomas posteriormente a su llegada a Paraguay después de su viaje a Colombia en este fin de semana. Deutsche Welle de Alemania dice: el expresidente paraguayo Fernando Lugo está en coma inducido tras sufrir un ACV. Si no ocurre una sorpresa, dice acerca del pronóstico. Siguiente publicación para ver más qué dice El País de España. Exactamente, ingresado por un accidente cerebrovascular, el expresidente de Paraguay, Fernando Lugo, dice en un título que viene justamente del suelo español. Asimismo, la siguiente publicación habla acerca de detalles. Dice F, el expresidente paraguayo Fernando Lugo está en coma inducido tras sufrir un ACV. Exactamente, lo que traen entonces los portales internacionales, que de hecho están muy pendientes a lo que pueda ocurrir en las próximas horas. Exactamente, para cerrar nada más, mucho se especula acerca de qué va a pasar ahora con el tema de la banca, con el tema del permiso, pero lo primero es definir el estado actual de salud, decían los representantes del Frente Guazú, y posteriormente ver qué va a pasar con la banca.